Muchas gracias, es un gusto estar ante ustedes. Lo tomo como un reconocimiento no hacia mi persona, sino hacia la sociedad civil de Oaxaca, de la cual formo parte. Como un saludo a Tipa y a Pacho, quisiera comenzar, si esto funciona. Sí funciona. Quisiera comenzar saludando al Cono Sur, citando al más grande escritor, en nuestra modesta opinión, de Argentina, y a su entrañable amigo mexicano. De Alfonso Reyes, Borges escribió que fue el mejor prosista de lengua española en cualquier época, el más grande estilista del castellano. Alfonso Reyes es autor de un texto que está presente en la cultura mexicana como ningún otro, desde nuestro punto de vista. Es autor de Visión de Anáhuac, un libro publicado en 1915, un breve libro, un ensayo sumamente elocuente, que marca, como ningún otro documento, el reconocimiento de la historia pluricultural y conflictuada de esta parte del planeta. Y este texto tuvo repercusiones mucho más allá de la literatura y la vemos plasmada en las artes plásticas y señaladamente en el muralismo mexicano del siglo XX. En este texto, Reyes nos presenta una reconstrucción de la vida cotidiana, de la vida ritual y de la vida intelectual de los pueblos indígenas del altiplano mexicano. Y se refiere en específico a la lengua y habla de la charla del náhuatl como una canturia gustosa, esas ches, esas tles, esas ches que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel. ¿Qué es el aguamiel? El aguamiel es una bebida que se extrae de un agave que ustedes ven en las terrazas de este edificio. Un agave que fue domesticado desde milenios antes de la llegada de los europeos y que es parte de la aportación de esta región del planeta al bienestar global. Volviendo al texto de Reyes, quisiera hacer alusión a una peculiaridad ortográfica que marca el título de esta presentación el día de hoy ante ustedes. Las shes. El dilema de cómo escribir el nombre de nuestro país. México con J a la usanza española o México con X a la usanza mexicana. Y Reyes escribió que él no tenía ninguna razón científica contra el uso de la J, que por lo demás le parecía, filológicamente hablando, la más revolucionaria, la menos conservadora de las dos. Y con todo, escribe, le tengo apego a mi X como una reliquia histórica, como a un discurso santo y seña en el que reconozco a los míos, a los de mi tierra. Y esto fue tema para compilar una recopilación de ensayos de Alfonso Reyes, que se publicó póstumamente, en torno a la mexicanidad. La X en la frente es el título, algunas páginas sobre México y lo mexicano. Quiero proponerles el día de hoy, tanto metafóricamente como físicamente, que la X de México está en Oaxaca. Nos ubicamos donde el continente se estrecha, transitando de norte a sur, y esto nos marca físicamente. Estamos, como podemos apreciar desde el espacio, en una región del planeta marcada por la heterogeneidad, y eso se ve a primera vista. Sobre todo quiero hacerles ver que tenemos en el sur del país, y específicamente acá, la confrontación más directa entre los ecosistemas áridos que caracterizan al centro y norte del país y los ecosistemas tropicales, tanto húmedos como caducifolios, es decir, con humedad estacional, que son lo que marcan la biota de las vertientes del Golfo y Pacífico en el sur, tanto de México como de Centroamérica. Esta confrontación entre aridez y humedad
en un clima tropical no se vuelve a dar sino hasta la costa del Caribe, de Colombia y de Venezuela, a gran distancia y con una historia evolutiva muy distinta. Y esto marca la biota de nuestro país y marca las culturas de México. Estamos además donde se forma un nudo aparentemente de las montañas, de los dos ejes que llamamos Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental, que crean un espacio sumamente intrincado en esta región del planeta. Y estamos además en la confluencia de 3 de las 5 placas tectónicas que han conformado el territorio de nuestro país, uno de los espacios más dinámicos, geológicamente hablando, en el planeta. Somos parte además de lo que parece ser un antiguo continente del cual se desprendió un fragmento que quedó a la deriva y que le da características geológicas a buena parte del territorio mexicano y que se ha designado precisamente Oaxaquia, en reconocimiento del interés geológico y de historia natural que presenta nuestra tierra. ¿Cómo se traduce esto en términos de diversidad biológica? Pues somos, en términos generales, uno de los 4 espacios o de los 4 territorios a nivel global de mayor diversidad y el único que se sitúa retirado del Ecuador. Las otras grandes áreas de diversidad, Brasil, Colombia, Indonesia, están a lo largo del Ecuador. México rompe ese esquema y es interesante entender por qué. Pero antes de tratar de aventurar una explicación, veamos algunas cifras que lo resaltan. No voy a reseñar cada uno de estos datos, pero si ustedes se fijan en la tercera columna, pueden ustedes ver que la biota de México representa aproximadamente el 10% de la biota global, a pesar de que el territorio de México dista mucho de ser la 10ª parte del territorio global. Y lo más interesante es la última columna, el porcentaje de endemismo, lo que le confiere personalidad biológica a México. El porcentaje de endemismo, las especies que son exclusivamente mexicanas, que rondan alrededor del 50%, tanto en la mayoría de los grupos vertebrados como en el caso de las plantas vasculares. México, en términos biológicos, se comporta como una isla. ¿Por qué tanta diversidad? Bueno, pues porque somos un territorio geológicamente muy activo, con un paisaje sumamente abrupto, muchísimas montañas. La altitud media de nuestro país sobrepasa los 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero además estamos ubicados en una región, en un punto estratégico donde confluyen la región neártica y la región neotropical, con historias evolutivas totalmente distintas en términos de sus animales, plantas, hongos y microorganismos que los conforman. Y esto se debe a la peculiar historia de la masa continental, que ustedes saben originalmente era una sola, Pangea, hace unos 225 millones de años, y que se ha ido separando. Pero a lo largo de esta separación, el bloque norteamericano y el bloque sudamericano estuvieron separados a lo largo de más de 200 millones de años. 200 millones de años de historia evolutiva independiente de los organismos presentes en ambas masas continentales. Como consecuencia, tenemos hoy día linajes que representan el norte, por ejemplo el jaguar, que todos asociamos con el trópico sudamericano, pero que en realidad representa un grupo que tiene su historia evolutiva en el norte y que desde el sur de México coloniza Centro y Sudamérica. Como contraparte tenemos a los armadillos. Los armadillos representan a un grupo de mamíferos insectívoros que tienen su historia evolutiva en Sudamérica y que se han venido desplazando hacia el norte. Yo estudié mi licenciatura en Nueva Orleans, y en Nueva Orleans, cuando yo estaba allá, se comentaba que los armadillos estaban avanzando hacia el norte. No dudo que pronto los veamos deambular por las calles de Manhattan. Finalmente tenemos un tercer grupo, en el caso de los vertebrados, que son los que son desde el punto de vista de los biólogos los de mayor interés, porque representan un grupo de evolución local. No vinieron del norte, no se desplazaron desde el sur, tienen su historia evolutiva localmente. Y un ejemplo elocuente de ello son las serpientes coralillo, el género Micrurus. El sur de México tiene la mayor diversidad. Han colonizado terrenos hacia el sur y hacia el norte, pero acá es donde encuentra la mayor diversidad de especies.
Lo mismo vemos en las plantas, las coníferas del grupo de los pinos, abetos, cedros, oyameles, etcétera, cipreses, son representantes de la flora del Neártico, que han encontrado numerosas oportunidades para diversificarse en México. México tiene la mayor diversidad de pinos a nivel planetario, aunque su origen no es local. Vemos como contraparte las cactáceas, que tienen su historia evolutiva en Sudamérica, señaladamente en la región central de los Andes, y desde allá se han venido difundiendo hacia el norte, y en México nuevamente han tenido numerosas oportunidades de diversificarse, a tal grado que, aunque no son originarios, acá hay más especies de cactáceas que ninguna otra entidad de Sudamérica. Y finalmente tenemos el grupo local, entre los cuales podemos destacar a los agaves, que ven ustedes alrededor de este edificio, que tienen su mayor diversidad en el sur de México, especialmente en Oaxaca, y que son sumamente importantes desde el punto de vista cultural. Bueno, esto se refiere en términos generales a la biota de México. ¿Qué podemos decir específicamente acerca de la biota de Oaxaca? Pues somos el área de mayor diversidad y de mayor endemismo, tanto en vertebrados, como podemos ejemplar con las salamandras. Las montañas de Oaxaca son como las Islas Galápagos en el sentido de haber propiciado la radiación de una serie de linajes dentro de esta división taxonómica, las salamandras, que han representado una radiación explosiva, y entre los biólogos es famoso Oaxaca por la gran cantidad de especies de salamandras endémicas de una sola montaña, que son un verdadero reto para los estudios evolutivos y que representan pues una buena parte de este componente endémico de la fauna. Lo mismo vemos en el caso de la flora, donde los estudios todavía son incipientes, todavía nos falta mucho más trabajo que hacer que en el caso de los vertebrados. La flora total de Oaxaca se estima en una equivalencia a la flora total de Europa, aunque Oaxaca es una parte menos que creo que es equivalente a la 100ª parte del continente europeo. Es realmente sorprendente la diversidad florística de Oaxaca. Y tenemos varios grupos que son emblemáticos, como el género Barkeria entre las orquídeas y otros que tienen su historia evolutiva aquí y la mayor diversidad de especies. Si alguien tiene interés en constatar estos datos y que no crean que nada más es orgullo oaxaqueño, nacionalismo oaxaqueño, chauvinismo oaxaqueño, regionalismo oaxaqueño el que les habla, pues ustedes constatarlo en este volumen que publicó la UNAM. El intrincado panorama de Oaxaca lo podemos resumir con este cuadro, donde los distintos colores representan los diferentes ecosistemas. En Oaxaca tenemos todos los colores que caracterizarían al país, es la única entidad donde tenemos la diversidad que caracteriza a todo el país, y esto no se repite al sur de México, es algo que nos distingue a nivel global. ¿Cómo se relaciona esto con la gente de Oaxaca? Pues vemos una geografía igualmente intrincada cuando nos ponemos a cartografiar la diversidad cultural que podemos aproximar por medio de las lenguas. El sur de México le otorga al país en su globalidad, en su totalidad, el estar entre, de nuevo, los 5 países más importantes en términos de diversidad total. En este caso no corresponden con los de mayor diversidad biológica. México es el único entre los diferentes países de este continente, según los datos del etnólogo, que voy a citar en un momento, y se compara solo con Papúa Nueva Guinea, Indonesia, India y Nigeria. Ningún país de Sudamérica descuella entre los 5 principales. Aquí lo resumo en esta tabla. De nuevo no voy a referirme a cada una de las cifras, pero noten ustedes que no solamente tenemos mayor diversidad de lenguas que cualquier otro país del continente americano, sino que la personalidad cultural de México se compara con las áreas de mayor diversidad, como es la isla de Papúa Nueva Guinea, sobre todo en lo que se refiere
a los linajes mayores, que representan historias evolutivas más profundas, historias evolutivas culturales más profundas. Tenemos 7 familias lingüísticas representadas en México, que son exclusivas de México. Y esto pues habla de una profundidad y de una complejidad en los procesos de historia cultural que todavía son un reto para entender. ¿Cómo se traduce esto al ámbito local de Oaxaca? Pues Oaxaca es el área con mayor diversidad lingüística y con personalidad cultural más definida, en el sentido de ser la región, la única que tiene dentro de su territorio 2 familias lingüísticas que son exclusivas del territorio de Oaxaca. Y según los datos del Ethnologue, que es una base de datos que ustedes pueden consultar en línea, no todos los lingüistas están de acuerdo, pero tiene la gran ventaja de ser global. Ningún otro sistema que yo conozca te permite consultar y comparar los datos de Oaxaca con Colombia o con Bolivia o con la República Democrática del Congo o con las Filipinas. Es una base de datos que se recopila y que se actualiza periódicamente y se usan los mismos criterios para clasificación lingüística en todo el orbe, entonces tiene esa ventaja. Entonces, según los datos del Ethnologue, Oaxaca es el área no solamente de mayor diversidad lingüística y supera más de 5 veces la otra entidad que le sigue, y más de 3 veces, o aproximadamente 3 veces el caso de Guatemala, el país más diverso en Centroamérica, sino que de nuevo se distingue por su personalidad cultural en el sentido de albergar a lenguas y familias lingüísticas que son exclusivamente de Oaxaca. Resumiendo, los 2 parámetros, diversidad biológica y diversidad cultural, estos son los 2 territorios del mundo que descuellan en ambas dimensiones. Yo he propuesto que México declare hermana república a Indonesia, propuesta que todavía no ha prosperado, pero pues a lo mejor saliendo de esta conferencia tendremos más adeptos a esta causa. Y esta es entonces, este es el preámbulo para lo que ahora quisiera compartir con ustedes, que son líneas de reflexión en torno a cómo se relaciona diversidad biológica, diversidad cultural y escenario contemporáneo para la actividad museográfica que a todos nos concierne. Hacia el oriente, siguiendo precisamente en la línea que vemos en el paisaje anterior, si seguimos el valle, tal como lo vemos hacia el fondo de esta diapositiva, vamos a llegar a una formación geológica reciente del Cenozoica, es una formación volcánica muy gruesa, de un espesor considerable, que se ha fracturado por la intensa actividad tectónica de esta región y que en algunos casos ha dado pie a cuevas que no son muy profundas, son concavidades, son fracturas cóncavas en este frente de ignimbrita, que es una roca volcánica, y que es impermeable. Eso es clave, porque el ser impermeable ha significado condiciones de muy poca humedad que han favorecido la preservación de materiales orgánicos. Y en el piso de esta concavidad que ven ustedes aquí, que es famosa en la literatura, se ha nombrado Guilanaquitz, que en zapoteco de Mitla quiere decir la Peña Blanca. Arqueólogos de la Universidad de Michigan hicieron excavaciones a principios de los años 60 e hicieron hallazgos extraordinarios. Entre otras cosas, encontraron bagazos de agave de 10.000 años de antigüedad que representan el corazón de agave, tal como se sigue procesando hoy día en varios pueblos de Oaxaca. Las piñas, como las conocemos, el centro de la planta se les cortan todas las pencas, todas las hojas, y la piña se cuece en un horno, pero es un horno indígena, es simplemente una excavación en la tierra donde se calientan con leña gruesa piedras que aguanten el calor sin reventar, y el resultado es lo que ven ustedes en los mercados de Oaxaca, lo que se llama
originalmente mezcal, que quiere decir maguey asado, y que exprimido, fermentado y destilado, todos seguramente lo han probado en su visita a Oaxaca. Además de aprovecharse como alimento y como bebida, el agave, el maguey, dio fibra para los textiles más tempranos que se conservan en esta región del planeta. Este es el más interesante de ellos, una red que 10,000 años después es comparable a lo que se usa hoy día para llevar los tacos al campo, a los trabajos rurales, que sigue siendo de fibra de agave. Y la cueva de Guilanaquitz aportó algo que no solamente ha significado la evidencia más temprana de domesticación de plantas en el continente americano, sino que ha revolucionado nuestro entendimiento de qué fue lo que motivó el inicio de la agricultura y por lo tanto la cuna de la civilización. Se trata de semillas de calabaza, a la derecha silvestre, a la de izquierda cultivada, domesticada, que son los vestigios más tempranos de cultivo de plantas en las Américas. Esto mereció la portada de la revista Science, de la cual extraje esta imagen, por la importancia de este hallazgo, 10,000 años de antigüedad. No se conoce ningún otro resto de plantas cultivadas en todo el continente americano que se remonte a 10,000 años atrás. No solamente tenemos los vestigios más tempranos, sino que en Oaxaca se conserva la mayor diversidad genética de 3 especies del género Cucurbita bajo cultivo, evidencia adicional de que efectivamente esta es la zona de origen del cultivo de estas especies. Junto con las semillas de calabaza, y quizá más significativo desde el punto de vista de la economía del futuro, se encontraron los restos más tempranos de domesticación de maíz. Ni siquiera podemos llamarlos todavía maíz porque es un paso intermedio entre el teocintle, que es el maíz silvestre, que encontramos creciendo en forma natural en esta región de México, y el maíz tal como lo conocemos ahora. Lo que apareció en la cueva de Guilanaquitz es el primordio de lo que llamamos en México lote, el raquis al cual están adheridos las semillas, pero no era todavía un cilindro tal como lo conocemos ahora, sino que era una estructura que permitía que se desarrollaran 2 hileras de granos. En el maíz silvestre aparece una sola hilera, habían logrado duplicar, pero todavía no era una estructura tridimensional. Es un paso intermedio y esto va además de la mano nuevamente con el hecho de que en Oaxaca, como se puede apreciar en esta fotografía, tenemos la mayor diversidad de razas y variedades de maíz en todo México, y México es el área de mayor diversidad continental. El origen del maíz entonces parece estar aquí, y esto va de la mano, como ustedes apreciarán en su visita, con una tradición culinaria muy interesante de manejo del maíz. Una extraordinaria diversidad de tortillas, de tamales, de bebidas como atole, como tejate, que ustedes probaron el día de ayer en el Jardín Etnobotánico, etc. Tenemos también restos tempranos de chile, picante, no tan antiguos como la calabaza y el maíz, pero muy significativos en tanto que nos permiten entender que en Guilanaquitz las familias que habitaron temporalmente la cueva estaban usando tanto chile fresco como chile seco. Ya había una distinción en las variedades que se consumen frescas y las que se consumen secas, y esto de nuevo va correlacionado con una gastronomía sumamente sofisticada. Ay de ti si usas el chile equivocado en el mole, porque debe de llevar específicamente la variedad que le corresponde al gusto, el color y la textura que debe llevar. Icónicamente son 7 los moles de Oaxaca, pero esto es una simplificación y creo que va ligada a nuestra obsesión por los 7 pecados capitales, porque en realidad es mucho mayor la diversidad de moles en Oaxaca. Bueno, volvamos a el hecho de que en Oaxaca tenemos la evidencia más temprana conocida hasta ahora para el inicio de la agricultura en todo el hemisferio occidental. No parece ser casualidad que tengamos también la primera ciudad planificada, que la podemos ver desde donde estamos acá, si salimos,
Monte Albán se sitúa justo al occidente de esta ciudad y la domina. Está a escasos 3-4 kilómetros de la ciudad, del centro de la ciudad, y la ciudad de Monte Albán no es la más antigua de América. Tenemos asentamientos muy tempranos, lo sabemos ahora, en la costa de Perú, pero no son asentamientos planificados, no llevan una traza preordenada, no hay un esfuerzo intelectual de ordenar los usos de los espacios y las edificaciones conforme a un plan preconcebido. Monte Albán es la primera ciudad que lo muestra fehacientemente. Y tenemos además en Oaxaca la evidencia más temprana de escritura, al menos conforme a los trabajos de los arqueólogos que han trabajado acá. Tenemos la fecha más antigua, grabada en una de estas inscripciones, que corresponde aproximadamente al año 650 a.C. Esto todavía es materia de debate, es posible que haya fechas más tempranas en la costa del Golfo, no voy a exagerar el punto, pero digamos que somos parte de la región donde se inicia la escritura en América, y esto pues tiene implicaciones importantes porque además somos la región con el corpus más extenso de documentación, tanto en el sistema de escritura precolombino, como este códice mixteco, y también somos la región con el corpus más extenso en una mayor diversidad de lenguas. El centro de México tiene decenas de miles de documentos en náhuatl, una sola lengua. Bueno, también hay un poco de otomí, pero en Oaxaca tenemos al menos 5, quizás 6 lenguas representadas, Marisabel seguramente me corregirá, en el corpus de documentos coloniales, es decir, lenguas indígenas transcritas al alfabeto. Ninguna otra región de América que conozcamos tiene esta riqueza lingüística plasmada en su acervo documental, de lo cual estamos muy orgullosos y esperamos que ustedes visiten el AGEO, el Archivo General del Estado de Oaxaca, donde se resguarda parte de este acervo documental. Bueno, todo esto como antecedente para hablarles ahora de lo que hemos estado haciendo durante más de 20 años en un espacio icónico de la ciudad, icónico porque se trata de la edificación religiosa más importante no solamente de Oaxaca, sino del sur de México y posiblemente de Centroamérica, icónica también porque hasta 1994 esto fungió como un gran cuartel y fue la sociedad civil la que logramos, digo logramos porque fui parte de ese esfuerzo, logramos que se retiraran los militares y logramos que el Estado no impusiera lo que pretendía, que era en efecto privatizar el espacio para crear un hotel de lujo, un centro de convenciones y, aunque no lo crean, en el espacio que hoy está arbolado, un gran estacionamiento. La fachada de Santo Domingo es la construcción más importante del siglo XVI-XVII en la ciudad, y el convento adjunto fue no solamente el espacio monástico más importante del sur de México, sino un centro de investigación y enseñanza en torno a las culturas y las lenguas indígenas con fines de proselitización religiosa. Aquí se formaban monjes, es decir, novicios, para poder trabajar en las comunidades no solamente de Oaxaca, sino de todo el sur de México. En este espacio, una vez que lo abandonaron los militares, que logramos que salieran los militares, nos dimos a la tarea de crear un jardín. Con gran esfuerzo porque el terreno estaba sumamente compactado y lleno de caliche, suelo alcalino, muy difícil de trabajar, logramos lo que ahora pueden ustedes apreciar, como lo vieron anoche quienes asistieron a la recepción de inauguración del coloquio, o del congreso más bien. Pero esto fue a contrapelo. Esto fue a contrapelo porque los restauradores del convento pretendían hacer un jardín barroco, y desde la Universidad Nacional Autónoma de México se nos trataba de imponer
pues lo que en efecto hubiera sido un homenaje a Cristóbal Colón, porque se proponía que el jardín estuviera dedicado al intercambio colombino. Nosotros dijimos, háganlo en otro lado. En Oaxaca, no. En Oaxaca hay que presumir lo oaxaqueño. Y esto fue gracias a nuestro admirado y llorado maestro Francisco Toledo, quien falleció a principios de septiembre y a quien lloramos todavía. Él no solamente fue quien nos alentó y quien encabezó el esfuerzo por convertir todo el espacio de los militares en un centro con vocación cultural abierto al público, sino que fue quien donó para que nosotros comenzáramos una biblioteca que alberga hoy día el acervo más rico dedicado a la historia natural, pero también el conocimiento tradicional del medio ambiente, y es la única biblioteca pública no solamente en Oaxaca, sino en el sur de México con este perfil temático. Y en esta biblioteca realizamos lo que es parte importante, fundamental de nuestro trabajo, que es convocar al público para conferencias, para charlas, para talleres, para exposiciones. Y me honra presentarles esta imagen porque fuimos anfitriones para Vandana Shiva, activista de los derechos sobre la diversidad genética a nivel global. Y el 29 de septiembre pasado, hace menos de 2 meses, nosotros convocamos a celebrar el Día Nacional del Maíz, el cual tuvo como tema nuestra oposición a un esfuerzo en curso por parte de la compañía Mars, que es la 6ª empresa en los Estados Unidos, que ustedes identificarán con los chocolates M&M's y Milky Way y otros, y la Universidad de California en Davis, quienes pretenden privatizar lo que es la peculiaridad genética de un maíz que es exclusivo, proponen ellos, de la Sierra Mije, específicamente de una comunidad que no han querido divulgar, pero que todos sabemos cuál es, donde crece un maíz de hasta 6 metros de altura, robusto, con tallos muy gruesos, con mazorcas grandes, a pesar de que los suelos son muy pobres. Y entonces la pregunta es cómo es que esto se da, puesto que el maíz no está siendo fertilizado ni abonado químicamente, ni con abono orgánico. Resulta que este maíz produce abundantes raíces adventicias que escurren un moco, y en este moco hay un cóctel de carbohidratos que son alimento para bacterias y al mismo tiempo crean un microambiente de bajo oxígeno que les permite a estas bacterias perpetuar, y estas bacterias son fijadores de nitrógeno. Es decir, que la planta se está autofertilizando. Ese moco escurre y es un moco rico en nitrógeno que puede aprovechar la planta, y la planta se está proveyendo del 40 al 80% del nitrógeno que requiere de esta manera. Es un tema muy espinoso porque la compañía Mars y la Universidad de California en Davis argumentan que ellos han cumplido con el protocolo de Nagoya porque han firmado un acuerdo con la comunidad y la comunidad está de acuerdo en recibir una parte de las ganancias. Además, esto les sirve a ellos de escudo verde, en el sentido de que se proclaman como quienes van a proveer una solución técnica para la contaminación de nitrógeno en ríos, lagos y mares, al disminuir el consumo de abonos nitrogenados sintéticos. Pero nos parece una injusticia máxima, porque este maíz no es exclusivo de una sola comunidad, no es exclusivo de ese pueblo indígena, tiene una distribución más amplia, y no están realmente, están cumpliendo con el protocolo de Nagoya, pero no están realmente cumpliendo con lo que es la equidad con los pueblos indígenas. Entonces estamos en contra de ello y por eso nos convocamos para celebrar el Día del Maíz con este tema específico.
y es una forma de honrar la memoria del maestro Toledo, porque el maestro Toledo se opuso regalando tamales de maíz a McDonald's, que quería establecer una franquicia en el Zócalo de Oaxaca, y lo logramos con el maestro Toledo. El maestro Toledo nos diseñó esta fuente que da la bienvenida al jardín y que lleva el diseño que es nuestra marca colectiva, si quieren ustedes, en el jardín. Siguiendo esta geometría, hemos diseñado con la colaboración de otro artista de Oaxaca, Luis Zárate, no solamente los andadores y las áreas de plantación del jardín, sino señaladamente los campos elevados, los arriates, donde cultivamos las plantas más significativas del jardín, que son precisamente la herencia de la domesticación. Hemos seguido el diseño de las paredes de Mitla, que esperamos que ustedes visiten, y estas grecas son para nosotros especialmente significativas, aparecen no solamente en la arquitectura, aparecen también en la cerámica, aparecen incluso en plumaria y en la orfebrería. Son significativas para nosotros porque provienen del textil y son un reconocimiento tácito a la importancia de las mujeres en Oaxaca. Las mujeres de Oaxaca, poderosas como ninguna otra región de México, de lo cual hablan fehacientemente los documentos, y poderosas también sus deidades femeninas. Aquí señalo el hecho de que esta deidad del Códice Cospi tiene un malacate en el tocado. El malacate es el uso que permite torcer la fibra para crear hilo, tal como lo demuestran en el Museo Textil de Oaxaca estas señoras mixtecas. El Museo Textil de Oaxaca es una institución que forzosamente deben ustedes visitar. Se ubica en la esquina de Hidalgo y Fiallo, en el centro, a 2 cuadras del Zócalo, y es un espacio que históricamente está ligado con el textil porque fue el hogar de un comerciante de grana. Y la grana marca la historia de Oaxaca, quizás como ningún otro producto. La grana es un insecto que fue domesticado localmente, ahora lo sabemos por evidencia genética. Esta es la hembra, que es la que se aprovecha. El macho es pequeño, alado y, como muchas veces pasa, no sirve para nada. Las hembras son las que se recolectan, se secan, se muelen, se disuelven en agua y con ello se tiñen los gloriosos textiles de Oaxaca, como esta falda que se usaba tradicionalmente para boda. Pero la grana también distingue a la gastronomía de Oaxaca y de otras partes de México, los tamales dulces. En México todos sabemos que son dulces porque se tiñen de este color, se usaba la grana tradicionalmente. La grana la hemos consumido todos en el Campari y la grana está en el rubor y el lápiz labial de las mejores marcas. La grana ha sido tema reciente de exposiciones de trascendencia más allá de Oaxaca y más allá de México, como la que se realizó en el Museo Internacional de Arte Popular en Santa Fe, después en el Museo Bowers en Santana y otros espacios, y la exposición que se realizó en nuestra máxima casa cultural en México, el Palacio Nacional de Bellas Artes. Y ahora se considera, y este es un mensaje del Estado mexicano, que la grana es la contribución más importante de México al arte universal. Con grana se pintaron lienzos como los del Greco e incluso lienzos de los impresionistas, como los famosos zapatos de Van Gogh. Pues la grana está presente en Oaxaca hasta la fecha, porque esta ciudad no se entiende sin la grana. Fue la grana la que convirtió a Oaxaca en la tercera ciudad en la Nueva España, fue la grana la que enriqueció de arte y de oro los templos de Oaxaca, y la grana está presente en el paisaje social de Oaxaca. Oaxaca se distingue a nivel de México por tener 25% de los municipios, y sobre todo se distingue Oaxaca porque más del 70% de su tierra, de sus bosques y de sus aguas no son federales, no son de propiedad privada, son de propiedad colectiva. Ninguna otra región de México, y hasta donde sabemos de América Latina, tiene tal porcentaje de propiedad colectiva. Y la historia tiene que ver con la grana, porque el Estado colonial, el Imperio Español, se da cuenta muy pronto que la grana no se puede producir con esclavos. Si tú tienes que alimentar a tu mano de obra para producir la grana,
se te va toda la ganancia en alimento para mantener viva a tu mano de obra. Entonces lo que el Estado colonial hace es garantizarle derechos de propiedad a las comunidades. Otorgan estos títulos patrimoniales que muchas comunidades conservan y se resguardan celosamente esos derechos, como en ninguna otra región de México o de América Latina. Y esto para asegurar una producción sostenida de grana que se extraía como tributo de las comunidades, y entonces eran los hombres en su tiempo libre, las mujeres, los ancianos, los niños quienes cuidaban los nopales y los insectos porque habían perdido sus defensas en el proceso de domesticación. Obviamente de los nopales y de la grana tenemos una buena representación en el jardín. Para que no se queden ustedes, y ya con esto voy terminando, porque ya se me termina el tiempo, para que no se queden ustedes con la impresión de que nada más estamos mirando al pasado, quisiera mostrarles estas imágenes de nuestro proyecto más reciente en el jardín, que es este invernadero diseñado por el arquitecto Francisco González Pulido, un diseño modular, reciclable, que es innovador a nivel de América Latina, hasta donde sabemos nosotros, por usar enfriamiento geotérmico. No solamente usamos enfriamiento geotérmico, sino que la energía la generamos nosotros con paneles solares y el agua la cosechamos de lluvia. Tenemos la mayor cisterna pluvial en el sur de México. Y en este invernadero estamos cultivando, entre otras especies, barbasco. El barbasco es una planta que es fundamental para entender la historia reciente, no solamente de Oaxaca, sino del planeta. Nos ha afectado a todos los que estamos sentados el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque el barbasco fue lo que proveyó de materia prima, de diosgenina, a la industria farmacéutica global para sintetizar la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva durante más de 10 años se produjo a partir de esta planta oaxaqueña y esto modificó la demografía a nivel planetario. Esto es parte del mensaje que nosotros compartimos con los visitantes al jardín y nos da particular gusto que nos visiten gente, familias de las comunidades indígenas como estas personas Ayuk que nos están visitando en el jardín. Quiero terminar regresando a Alfonso Reyes y compartiendo con ustedes un texto que dice así: cualquiera que sea la doctrina histórica que se profese, y no soy de los que sueñan en perpetuaciones absurdas de la tradición indígena y ni siquiera fío demasiado en perpetuaciones de la española, nos une con la raza de ayer, sin hablar de sangres, la comunidad del esfuerzo por dominar nuestra naturaleza brava y fragosa, esfuerzo que es la base bruta de la historia. Bueno, no compartimos esto de dominar la naturaleza, pero lo que sigue es lo que nos emociona. Nos une también la comunidad mucho más profunda de la emoción cotidiana ante el mismo objeto natural. El choque de la sensibilidad con el mismo mundo labra, engendra un alma común. Pero cuando no se aceptara lo uno ni lo otro, ni la obra de la acción común, ni la obra de la contemplación común, convéngase en que la emoción histórica es parte de la vida actual y sin su fulgor, nuestros valles y nuestras montañas serían como un teatro sin luz. Puedo decir que los museos y jardines que creamos colectivamente en Oaxaca los imaginamos desde un principio como teatros con luz, los imaginamos como espacios de reflexión. Agradezco a todos su atención.